El 5 de diciembre de 1933, el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, promulgó la 21ª enmienda de la Constitución de su país. Y esta enmienda, curiosamente, abolía una enmienda anterior, la 18ª, que en 1919 prohibió las bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. Esta decisión de echarse para atrás era producto de un hecho innegable. La prohibición de las bebidas alcohólicas había tenido consecuencias desastrosas para todos. Como muchas otras desastrosas políticas públicas, la prohibición empezó con las mejores intenciones. El movimiento que promovía la prohibición de las bebidas alcohólicas estaba formado por una alianza de grupos progresistas y religiosos que consideraba que muchos de los males de la sociedad estadounidense eran producto del consumo de bebidas alcohólicas. Los grupos, principalmente de mujeres, que la impulsaban y que en cierta medida eran los mismos que exigían el voto para la mujer, estaban convencidos de que la prohibición acabaría con problemas como las borracheras consuetudinarias, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, el dispendio en las cantinas del patrimonio familiar e incluso la infidelidad marital. Estamos con Fernando Belaunzarán, él es miembro del Consejo Político Nacional del PRD. Gracias por esta conversación, Fernando. Gracias a ti, Sergio, un placer. En 1919 se promulgó la 18ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que prohibió el consumo del alcohol. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, la verdad es que se fortalecieron los gángsters, los grupos del crimen organizado, hicieron un gran negocio, se afectó a la salud de muchas maneras. Por ejemplo, hubo muchos muertos por alcohol adulterado, no había control. Lo que consumían antes de la prohibición los norteamericanos era básicamente cerveza. Después de la prohibición, pues ya no redituaba traficar cerveza, entonces traficaban con aguardiente, con whisky, etcétera. Pero pues se hizo eso y estalló una guerra entre las propias bandas criminales por los espacios. Algo pues muy parecido a lo que sucedió después con la guerra contra las drogas, pero los norteamericanos rectificaron y aceptaron que pues, la prohibición contra el alcohol pues, era una prohibición absurda, no podían ganar esa guerra. El 5 de diciembre de 1933, el entonces nuevo presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, promulgó la abolición de la enmienda constitucional que había prohibido el alcohol, promulgó la 21ª enmienda que de hecho legalizaba el uso del alcohol. ¿Qué lo motivó a hacer esto? Bueno, la violencia desbordada, el hecho de que eran los grupos criminales los que se estaban haciendo profundamente ricos por un mercado ilegal, el que no hubiera ningún tipo de control de calidad, porque no es que el alcohol sea bueno, es que la prohibición hace más peligroso aún el consumo del alcohol y el tráfico del alcohol. Eso de alguna pasa también con las drogas. ¿Qué hicieron los gángsters después de la regulación o la legalización del alcohol? Pues inventaron Las Vegas y se dedicaron a otra cosa. Y alguien pudiera pensar que el juego no es bueno, etcétera, pero el hecho es que en Las Vegas hay Estado de Derecho, de alguna manera, ¿no? No han vuelto a tener esos grados de violencia absurdo. De alguna manera, la guerra contra las drogas los volvió a poner en una situación complicada. Con la quinta parte de la población mundial carcelaria está en Estados Unidos precisamente por esta guerra contra las drogas y parece que hay una conciencia nacional de que eso no ha funcionado y eso también responde o es una explicación de por qué la regulación a otras sustancias, como por ejemplo la marihuana, que ya prácticamente es un hecho, es irreversible, este proceso en Estados Unidos de legalización de la marihuana o regulación. La prohibición, sin embargo, no funcionó como se esperaba. Si bien hay indicios de que en un principio la prohibición sí llevó a una pequeña reducción en el consumo de bebidas alcohólicas, poco a poco la gente fue encontrando formas de adquirir y de consumir estas bebidas. Buena parte de las bebidas que se empezaron a consumir eran importadas de otros países en que la producción era legal, pero también en los mismos Estados Unidos las personas y las familias encontraron formas de producir su propia cerveza y sus propias bebidas alcohólicas, ya sea en sus casas o en los patios de sus casas. ¿Cómo es posible que un país que apoyó de manera mayoritaria la prohibición del alcohol en 1919, para 1933 estaba dispuesto a respaldar también de manera mayoritaria la legalización del alcohol? Toda política pública debe medirse por sus resultados. Y los resultados de la política prohibicionista del alcohol fueron desastrosos. Yo pido que eso mismo pase
con las políticas prohibicionistas de las drogas. Las políticas públicas prohibicionistas han sido un fracaso. El consumo, la distribución, la producción, todo ha aumentado. No se ha conseguido ninguno de sus objetivos. Y en cambio hemos tenido pues muchas consecuencias no deseadas. Por ejemplo, pues la violencia, el debilitamiento del Estado, el daño a los derechos humanos, todo tiene que ver con esta guerra fallida. ¿Para qué mantenemos políticas públicas que no dan resultado? Incluso consiguen todo lo opuesto a lo que dicen buscar. Algo que coincidimos prohibicionistas y no prohibicionistas es que que un factor que favorece el abuso de drogas legales e ilegales es la desintegración familiar, el desgarre del tejido social, etcétera. Pues imagínate el desgarre del tejido social, el dolor familiar, personal que ha generado, pues miles y miles de muertos, desaparecidos, desplazados por la violencia, presos. Cada una de estas cosas de estas historias es una tragedia familiar. Entonces, el prohibicionismo tiene un récord perfecto, consigue todo lo opuesto a lo que busca. ¿Por qué mantenemos políticas públicas tan desastrosas? No puede ser que la moral que sea el consuelo del fracaso. Ahora sí que rezan el rosario encima de fosas comunes. ¿Por qué si se tuvo una experiencia negativa con la prohibición del alcohol, se mantuvo la prohibición de las drogas? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué nos detenemos? Es que los prejuicios generan votos. La verdad es que pocas cosas tan rentables para un político que envolverse en la bandera de los prejuicios y pedir el voto a las buenas conciencias, aunque no den resultados. Quieren ganar su distrito, aunque se hunda México. Digamos que los políticos generalmente son, o si quieren lo digo como autocrítica, somos esclavos de las encuestas. Nos atrevemos a decir solo lo que la gente quiere oír y no las necesidades de este Estado. La verdad es que hay una degradación constante, muy preocupante en México por esta guerra contra las drogas. Yo digo que es por sobrevivencia ya de nación que tenemos que cambiar. Ojalá así se entienda y que la regulación en California y otros estados de la Unión Americana nos ayuden a cambiar. Cuando Franklin Roosevelt hizo su campaña a la presidencia de los Estados Unidos en 1932, se dio cuenta que ya la actitud del pueblo estadounidense había cambiado. Para empezar, la gente estaba teniendo que soportar todos los problemas de una gran depresión económica y sin la posibilidad siquiera de tomarse una copa. Además, miles de personas habían perdido sus empleos al ser cerradas las destilerías, las tiendas de vinos y licores que habían generado muchísimos empleos en el país. Por otra parte, Roosevelt y la gente en los Estados Unidos se daban cuenta de que la prohibición simplemente había generado oportunidades para violar la ley y además había creado una enorme cantidad de violencia. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la prohibición de las drogas? Terribles en cuestión humanitaria, en cuestión de violencia. Nuestros datos son de guerra civil, sinceramente. Y además, términos como ejecución extrajudicial, como desaparición forzada, como tortura generalizada, están en todos los comunicados o resoluciones de los organismos de derechos humanos, tanto institucionales como no gubernamentales. Hemos tenido una degradación constante y el Estado es cada vez más débil y las organizaciones criminales cada vez más fuertes. Con Felipe Calderón se intentó llevar la guerra contra las drogas hasta su máxima expresión y se demostró que no se puede. Nadie puede decir que las bandas criminales ahora son más débiles que antes o que el Estado es ahora más fuerte que antes. Todo lo contrario, y el dolor humano es impresionante. Decía Einstein que la definición de un loco es pensar que puede tener distintos resultados si hacemos lo mismo. Si no cambiamos, esto seguirá descomponiéndose. Urge que veamos estos cambios como una oportunidad y cambiar esto que ha sido un despropósito, porque la guerra contra las drogas es una guerra contra las personas, porque es una guerra contra la condición humana. Las drogas están con la humanidad desde que ésta nació y estarán con la humanidad hasta que ésta desaparezca de la faz de la tierra. Entonces, encontremos la forma menos dañina de coexistir con ellas. Y la prohibición ha demostrado que hace que las drogas sean aún más dañinas. La prohibición de las drogas no es eterna, lleva un siglo a nivel global. Y ningún historiador nos va a decir que estábamos mejor antes de la prohibición que ahorita. Mejor encontremos una forma para prevenir adicciones, para atender a quienes lo necesitan y no financiar una guerra que no se puede ganar. ¿Tiene sentido buscar hoy la anulación de la prohibición de las drogas?
Por supuesto que sí. Y deberíamos buscar una regulación según la sustancia. No todas las drogas son iguales, no puede ser la misma regulación para todas. Veamos y empecemos con marihuana, es la que se puede, la que es una droga blanda, más blanda que el alcohol y que el tabaco. Empecemos además, 8 de cada 10 veces que se consume una droga ilegal es marihuana. Pero ese no es el final del camino, tenemos que avanzar en otras. ¿Y por qué? Porque finalmente las drogas están ahí. No estamos diciendo si las drogas deben estar o no estar, están. El problema es que el mercado negro las hace mucho más perniciosas en todos los aspectos. Mejor busquemos otra manera, otras políticas públicas, poniendo la salud pública por delante y los derechos humanos. Fernando Belaunzarán, gracias por esta conversación. No, gracias a ti, Sergio. Y mientras no se afecte a terceros, que cada quien haga de su cuerpo, de su sistema nervioso, lo que quiera. Tiene ese derecho. Hay un derecho al placer también que hay que reivindicar. México mantiene también esta prohibición a las drogas, como muchos otros países del mundo. En efecto, el presidente Felipe Calderón lanzó su propia guerra contra las drogas en los años en que fue presidente. La consecuencia de la prohibición a las drogas, sin embargo, ha sido la misma que vimos en el caso de las bebidas alcohólicas. El consumo no se ha reducido, sino que, por el contrario, se ha expandido en las décadas de la prohibición. Pero además, el mercado negro de las drogas ha producido una violencia que ha lastimado de forma muy importante a la sociedad mexicana. El número de homicidios dolosos en México se cuadruplicó entre 2007 y 2011 en medio de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Hay muy buenas razones prácticas para considerar en este momento la abolición a la prohibición al consumo de drogas, como se hizo en su momento con las bebidas alcohólicas. La primera razón práctica, por supuesto, es que las prohibiciones no eliminan la demanda o el consumo de las sustancias que se prohíben. Por el contrario, generan mercados negros, los cuales pueden volverse extraordinariamente violentos. Pero además de las razones prácticas, hay una razón de principio, y esta la expresó muy bien el filósofo liberal inglés John Stuart Mill. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su mente, el individuo es soberano. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.